¿Y cómo reconduces a ese jugador solvente y exitoso y ganador que en un momento dado su rendimiento empieza a disminuir? Este ejemplo que te he dado, ¿no? De futbolistas, baloncestistas, artistas marciales que están acostumbrados a ganar, que están acostumbrados a hacer las cosas muy bien y de repente un día, por la razón que sea, que supongo que muchos de ellos desconocerán, no juegan bien un partido, no pelean bien un combate y desde entonces parece que no son capaces de encauzarse de nuevo. Pues lo primero de todo, tiene que haber un estado por parte del deportista de realmente querer cambiar, de realmente querer aprender. O sea, de que te coja como, no sé cómo decirlo, como alguien de referencia que te va a hacer caso. Que te coja así y te diga, no, o sea, yo lo que quiero es solucionar esto, me voy a poner a hacer ello. Eso es lo primero. Y digo esto porque a veces se buscan las soluciones rápidas. Dicen, no, yo es que lo que quiero es hacer alguna cosilla así para volver a la situación de antes. Y dices, ya, pero es que en la vida a veces la situación de antes no se puede volver. O sea, es más, vas a volver mucho mejor. Vas a volver mucho más fuerte. Pero, o sea, estás pasando por una que a todos nos ha ocurrido. Y dices, yo antes era súper happy, estaba con esto y pasé una época fastidiada. Y cuando cruzas ese desierto, luego eres más fuerte y mejor, pero tienes que cruzarlo. Pero ya no eres el de antes. Ya has visto ese desierto y has pasado ahí mucho calor y mucha sed y has estado en las dunas diciendo, ¿llegaré o no llegaré, no? Entonces, tienes que ser capaz de... O sea, él tiene que ser capaz de confiar en la persona. Y luego existen muchas herramientas, algunas de las cuales... por ejemplo, yo trabajo mucho con hipnosis ericksoniana. Pues tú, yo he estado en vestuarios de fútbol y he puesto a los futbolistas a meditar, a relajarse, yo qué sé, a visualizar herramientas. Hay las herramientas, muchas de ellas son muy conocidas ya, como el mindfulness, como tienes que trabajar precisamente apagar un tanto todo ese pensamiento consciente y volver a activar todo el conocimiento inconsciente que tienes dentro, que es el mayor de todos, ese intuitivo, ¿no? Hablo mucho de la intuición porque estoy con una revisión de un libro sobre intuición que me fascina la intuición. Me he pasado un año investigando sobre la intuición y es que realmente es ahí donde está todo nuestro conocimiento implícito, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta. Entonces, claro, es como querer dar el máximo tuyo, el máximo de lo que puedes hacer, pero solamente estás cogiendo una parte muy reducida. Y dices, es que antes rendía 100 y ahora rindo 15. Y dices, ya, pues que antes utilizabas donde está todo tu conocimiento en el cerebro muy bien y ahora estás utilizando una parte del cerebro que es casi más de aprendizaje, de decir, oye, cuando hago esto ocurre lo otro, aprendizaje consciente, digamos, explícito, ¿no? Entonces, si te soy sincero, lo primero que tienen que hacer es ser capaces en el caso del fútbol, de pedir ayuda, y eso ya es un paso muy grande, porque en algunas cosas seguimos viviendo, de decirlo, en las catacumbas, ¿eh? O sea, seguimos viviendo en los 80, en algunas cosas y a veces en el vestuario. Yo estoy con los ojos abiertos así diciendo, madre mía, ¿no? Porque ya sabemos muy bien cómo ayudar en el rendimiento del cerebro y hay cosas que no ayudan, sino que es todo lo contrario, ¿no? Pero sí, hay herramientas, por ejemplo, de eso de autodiálogo, de autohipnosis, de lo que te dices, de aprender a entrar en un estado. Este estado, esto lo decía Michael Jordan, que a mí me encantó cuando vi el documental, el de El último baile. Sí. Decía, entró en la zona. De hecho, se ponía Phil Jackson Estoy leyendo ahora también el libro de Canastas Sagradas de Phil Jackson. Se ponía a dar la charla y decía, Jordan, ¿vais a hablar? Vale, me piro.
A mí no me no me metas cosas en la cabeza. Estoy en la zona y todo el mundo daba la charla técnica a todos y él se iba a la habitación de al lado. Decía, yo estoy ahora mismo concentrado, a mí no me digas nada. Pero lo que pasa con el caso de Jordan es que Sí. no es extrapolable para nada. Totalmente de acuerdo. En ese documental lo ves, hay una noche que se zampa una pizza familiar sí. antes de un partido. La noche antes de un partido, se zampa una pizza familiar. O sea, y lo digo ahora que estamos en ese momento en el que los jugadores, o sea, miden hasta la altura de lo que se comen. Sí. Pues en aquel momento Los pliegues. se zampaba una pizza familiar. Al día siguiente, que se llegó a pensar que la pizza estaba envenenada por alguien del equipo rival, al día siguiente se levanta, está fatal, tiene gripe, tiene fiebre, aún así va a jugar y hace 40 puntos. Sí. No es extrapolable ni la zona ni nada, o sea, es una cosa, es un extraterrestre, como pasa pasó con Maradona, que podía estar en el peor de los estados y salía al campo y seguía haciendo cosas maravillosas, y como pasan con otros deportistas, que ahí ya no sabemos, hay como un ingrediente divino en lo que hacen. Sí, son mitos, son excepciones de la vida. Es como coger a Einstein y generalizar las cosas de Einstein para el resto, ¿no? Y dices que no, hombre. Hay un entrenador mental que trabajaba con muchos deportistas de alto rendimiento que yo he mencionado en más de una ocasión en el podcast. Falleció víctima de un cáncer, por desgracia. Trevor Moawad se llama, escribió It Takes What It Takes, un libro súper interesante, y precisamente casi su especialidad era pues trabajar con deportistas que habían perdido la fe en sí mismos. Y uno de los ejercicios que hacía, si mal no recuerdo, era casi al estilo de la naranja mecánica, los ponía a verse a sí mismos en sus mejores jugadas durante mucho tiempo. Entiendo que con el afán de que olviden lo que han hecho mal y tengan más presente todo lo que han hecho bien. Sí. Esta saturación, ¿no? De olvidar todo, hombre, es efectivamente un poco bestia, ¿no? Es el punto, pero sí que es para decir, al final, lo que ocurre es que cogemos la atención, ¿no? Y desviamos la atención. La atención es nuestra arma más poderosa. Entonces, si cogemos y estamos atentos en el campo a recopilar información, tú recopilas información y el cerebro automático ya sabe qué hacer con ella y te dice, vete allí, te mueves, pum, y vas ahí, ¿no? Yo me gusta poner como ejemplo a Raúl González. Sí. Que Raúl, o sea, siempre caía el balón donde estaba Raúl. Mira, no me digas cómo ocurría, pero es que se pasó 14 años ahí. Y dices, es que era un tipo que decías, no sé, tampoco parecía que tuviese nada, entre comillas, especial, pero es que la bola le caía encima. Y dices, ¿por qué? ¿Eso es suerte? Pues igual 4 partidos es suerte, 14 años no. Entonces, ¿qué haces? Recopilas información y dejas que tu cerebro, con esa información, te mueva, te diga dónde tienes que hacer, te diga lo que tienes que hacer. Y esa es la atención. Pero si en vez de estar prestando atención a eso, estás prestando atención a otras cosas, ya no estás alimentando ese sistema con información. Entonces, por ejemplo, estás prestando atención a cómo le das al balón en el penalti, ¿no? Y dices, pero levanta esto, pero pon atrás y da 3 pasos y cuidado con el empeine, ya está. Ya la has liado. Entonces, uno de los puntos es trabajar con tu atención, ¿no? Y en este caso, pues sí, ¿no? Las estás así y ven así, dices ya, esta es la atención en todo lo crack que eres. Y, bueno, es un sistema y también se puede trabajar pues eso, también con la parte más inconsciente y con las autoinstrucciones, y etcétera, ¿no?